Vamos a entrar ahora, queridos hermanos, en un tema que es bastante amplio y que tiene que ver con la parte inmaterial del hombre. Estuvimos considerando juntos algo acerca de la parte material, es decir, del cuerpo del hombre. Ahora vamos a entrar a reflexionar sobre la parte inmaterial del hombre. La Biblia afirma que el hombre, el cuerpo del hombre, es terrenal, ¿verdad? Y también habla de una estructura espiritual. A lo largo de estos días hemos podido ver que el hombre es un ser dividido en dos partes. Por un lado está la parte material orgánica y por otro lado está la parte espiritual. La parte inmaterial del hombre es una comunicación de Dios. Y no se dice en ningún lugar de la Biblia que Dios haya creado la parte inmaterial del hombre. Simplemente dice el libro de Génesis que Dios sopló. Soplar no significa crear. ¿Notáis la diferencia? Dios dijo, hagamos al hombre. E hizo al hombre, dice, del polvo de la tierra. Esto es creación. Ahora, una vez que tenía los elementos materiales del polvo de la tierra, dice el texto bíblico que alentó, sopló en su nariz aliento de vidas, y fue el hombre un ser vivo. De manera que no se habla de creación, la vida se le comunica, y la parte inmaterial se le comunica al hombre. Todo esto es bastante complejo porque además hay momentos en que cuando tú quieres definir si el alma del hombre o la parte inmaterial del hombre se transmite de padres a hijos, tienes argumentos en favor y en contra. Y nunca llegarás a poder establecer bíblicamente algo que elimine cualquier otra forma de ver las cosas. ¿Está claro? Muy bien. La imagen de Dios en el hombre. Vamos al libro de Génesis de nuevo. No podemos salirnos de esos versículos. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, y todos recordáis que este ha sido, lo considerábamos como el consejo divino para la creación del hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, no sé si notáis ya una diferencia seria en esos dos versículos. ¿Qué diferencia notáis entre el primero y el segundo de los versículos? Sí, pero el primero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra, y el segundo, solo imagen. ¿Notáis la diferencia? Luego ya tenemos que empezar a reflexionar, ¿cómo es esto? ¿Qué significa el hombre a imagen de Dios? Al analizar la imagen de Dios en el hombre, tenemos que distinguir imagen y semejanza como elementos los dos. Notáis que cuando ayer hablábamos de la parte inmaterial del hombre, y lo veremos con mucho más detalle, hablábamos de alma, de espíritu, pero hablábamos también de corazón, de mente y todo. Luego, la parte inmaterial tiene una serie de niveles o de divisiones. De manera también aquí, la parte inmaterial, considerada desde la perspectiva, desde la óptica divina, tiene imagen y tiene semejanza. Ahora, en el Antiguo Testamento, vamos a analizar esto con un poquito de calma. En el Antiguo Testamento la palabra imagen y semejanza se utilizan indistintamente en muchas ocasiones como palabras sinónimas. Por ejemplo, Génesis 1:26, visteis que aparece imagen en la primera y semejanza y en la segunda, imagen. Capítulo 5 de Génesis, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Aquí están las palabras otra vez, imagen y semejanza. Unas veces aparece una sola, otras veces aparecen las dos. Capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó
Dios al hombre a semejanza. Solamente estas citas son suficientes, hay muchas más, pero son suficientes para notar que el Antiguo Testamento en ocasiones está utilizando indistintamente las palabras para hablar de lo mismo. Imagen y semejanza, semejanza, imagen, está hablando de la misma cosa en muchos lugares. En el Nuevo Testamento se sigue una línea semejante, aunque a veces incluso los autores del Nuevo Testamento cambian una de las palabras. Por ejemplo, miremos Primera Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11 y versículo 7. Yo sé que ese capítulo se conoce muy bien, capítulo 11 de Primera Corintios. Notad lo que dice el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es... ¿Y qué más? Ha cambiado semejanza por gloria, imagen y gloria de Dios. En ocasiones se utiliza solamente imagen. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 10. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. No dice semejanza, pero indudablemente está comprendiendo las dos cosas en la misma expresión. Santiago, capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De manera que en el Antiguo Testamento las palabras se intercalan, se intercambian, se utilizan juntas para expresar la misma cosa. De igual manera en el Nuevo Testamento. Ahora, puede entenderse que la idea bíblica es que mediante la creación, a ver si me podéis seguir esto, mediante la creación, lo que era arquetipo en Dios se convirtió en una copia en el hombre. ¿Entendisteis esto? Es decir, Dios es algo, y eso que Dios es se convierte en una copia de lo que Él es en el hombre. Imagen y semejanza. Bien. Cuando Dios hace el hombre, y crea al hombre, y observa al hombre creado, ¿qué dice en 1:31 de Génesis? Vio Dios que era muy bueno, es decir, bueno en gran manera. No había posibilidad de superar lo que había creado. ¿Cómo hizo, por tanto, Dios al hombre en cuanto a elementos inmateriales? Porque yo no sé cómo era Adán. Tú sabes cómo era Adán en cuanto a físico. Si era rubio o moreno, o alto o bajo, eso ni lo sabemos, ni nos importa. Lo que sí sabemos era un hombre, el primer elemento de una raza. Los hombres hemos dividido las razas, ¿o no? Y hablábamos de raza blanca, de raza negra, de raza amarilla, porque queremos distinguir y distanciar. La Biblia habla de raza, ¿está claro? Sabéis que en una ocasión, cuando vino a Estados Unidos por primera vez aquel hombre que se llamaba Albert Einstein, el gran científico, él era un hombre muy especial en muchas cosas, y le pusieron un papel del documento de inmigración en Estados Unidos. Ahora ya no lo pone así. Los americanos también cambian a veces cuando necesitan. Y lo que han puesto, antes ponía raza. Y para que no te equivocaras, tenía varios cuadros, blanca, negra, tal, color de ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegó Albert Einstein ahí a ese apartado raza, ¿sabéis lo que puso? Humana. Y entregó el boletín. Absolutamente cierto. Él pertenecía a la raza humana. ¿Qué importará el color que ese humano tenga por fuera? Bueno, pues es así. El hombre, ¿cómo hizo Dios al hombre? Físicamente ya lo sabemos. Era bueno, el cuerpo bueno en gran manera. Pero también la parte inmaterial del hombre tenía que ser buena en gran manera, ¿o no? Decía hace un momento que la imagen y semejanza tiene que ver con el reflejo de lo que Dios es en el hombre. Tengamos en mente esa idea y entenderemos rápidamente esto. Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre en cuanto a parte inmaterial, ¿lo hizo justo o no? ¿Era justo el hombre? ¿Lo dice algún lugar de la Biblia? Sí. Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 29. Al menos vemos también el libro de Eclesiastés. No se estudia demasiado ese libro, ¿verdad?
No, y Cantares tampoco. Son libros que tenemos excluidos del canon nuestro. Capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Esta palabra recto equivale enteramente a justo. Dios es justo porque es recto, y es recto porque es justo. Cuando el hombre cae en el pecado, la rectitud del hombre se pierde, porque pierde el camino, pierde el rumbo, de manera que se aleja por muchos caminos. Cuando el hombre cree en Cristo, es recuperado por Cristo a la misma cuestión de rectitud. Sed vosotros santos, rectos, justos, perfectos, porque vuestro Padre es eso. Es recuperado, el hombre es recuperado en Cristo. Ahora, otra perfección de Dios. Dios es conocimiento supremo. ¿Dios deja de saber algo? No, Dios es no solo sabiduría absoluta, es conocimiento absoluto y supremo. Cuando el hombre es creado, esa perfección de Dios le es transmitida a la parte inmaterial del hombre. Y el hombre, Adán, era una persona que sabía las cosas. Por ahí los antropólogos especialmente hablan de un conocimiento progresivo del hombre, y que el hombre llegó a un conocimiento en civilizaciones posteriores debido a su propia investigación. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo sabio. Y esta sabiduría se la comunica Dios al hombre en su parte inmaterial. Cuando el hombre vino, cuando Dios produjo al hombre, el hombre tenía la sabiduría que Dios le había dado en la limitación que Dios quiso dársela para todo cuanto él necesitaba. Ahora el hombre por el pecado perdió su sabiduría. Siendo sabios se hicieron necios. Aquí tenemos la gran cuestión. ¿Cómo dice Pablo que eran? ¿Sabios? ¿En dónde terminaron? En necios. Esto, valga la expresión, es uno de los argumentos en contra de la evolución, ¿o no? Hombre, si era un necio y se hizo un sabio, evolucionó. Pero que sea un sabio y se haga un necio, está retrocediendo. Por eso algunos dicen que la evolución del hombre no es tanto que el hombre descienda del mono, sino que el hombre cada vez se parece más al mono. Vamos retrocediendo en el sistema. Ahora, el conocimiento de Dios que se le infunde, esa es la palabra, al hombre por el soplo divino, se recupera para el hombre en Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 10. Y revestíos del nuevo, el cual, conforme a qué, a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Luego esta nueva humanidad en Cristo está en un proceso de renovación. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, iros cambiando, transformando por la renovación de vuestra mente. ¿Qué mente? ¿Cuál es la mente que tenemos? La de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, por identificación con Cristo, por vinculación a Cristo, lo que corresponde a la imagen de Dios en Cristo como hombre, se nos transmite también a nosotros en Cristo. Y Cristo ha sido hecho para nosotros no solamente justificación, sino también santificación, redención, todas las perfecciones. Dios es un ser con afectos naturales y libertad moral, absolutamente. Dios es tan libre que no hace lo que no debe. ¿Entendisteis esta expresión? No os cazó de sorpresa. ¿Qué es libertad? Para el hombre, ¿qué es libertad? ¿Hacer lo que quiere? No, señor. Libertad es hacer lo que debes. Por ejemplo, tú imagínate un hombre que tiene aquí, eso es agua, pero imagínate que esto fuese aguardiente o vodka. Yo soy libre si tengo aquí un vaso de vodka que puedo beber y no lo bebo. Soy libre. Soy esclavo cuando tengo un vaso de vodka y no puedo dejar de beberlo.
Entonces Dios es absolutamente libre porque no hace lo que quiere, sino lo que... Y una de las cosas que Dios hizo fue venir a nuestro encuentro y morir por nosotros en una cruz, ¿o no? Ahí tenemos libertad. Él es absolutamente libre. Ahora, el hombre creado a Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, era absolutamente libre antes del pecado. A partir de ese momento, la libertad del hombre queda condicionada por el pecado. Lo dice el libro de Génesis. ¿Recordáis que dice que el corazón del hombre es de continuo al mal? Luego hay un condicionante. El pecado ya no deja al hombre ser libre, aunque quieras. Quiero, pero no puedo. En Cristo Jesús, el hombre es libre y retorna a la experiencia de la libertad. Ahora, a pesar de que el hombre, por el pecado, queda condicionado, ¿sigue teniendo la imagen de Dios o desaparece? Algunos dicen que desaparece, ¿eh? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Génesis 9:6. Está claro que en Génesis 9 ya se produjo el pecado, ¿sí? Sí, señor. Capítulo 9, versículo 6 del libro de Génesis. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Luego el hombre no perdió la imagen de Dios a pesar de su pecado. Indudablemente está deteriorada, pero la mantiene. Y de ahí el enorme delito que se produce por causa del asesinato, que es lo que ve aquí este libro de Génesis, haciendo también un paréntesis. Dios establece la pena de muerte en razón de que quien quita la vida a una persona está atentando contra la imagen de Dios, ¿está claro? Muy bien. Otro pasaje, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Dice es, no fue. ¿Notáis el verbo? Está en presente. De manera que el hombre sigue siendo imagen de Dios, a pesar del pecado. Santiago capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, no fueron. Están hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia está enseñando que la imagen y semejanza de Dios en todos los aspectos que recibió de Dios perdura en el hombre, aunque está indudablemente muy condicionada en el hombre natural a causa del pecado. Prueba de ello, una prueba, no la tengo aquí, pero voy a introducirla. Cuando Pablo habla en la carta a los Romanos, dice que el hombre ha conocido a Dios lo suficiente para adorarle. La naturaleza revela al hombre lo que Dios es, que Dios existe, que es omnipotente, que es Dios, para que le adore. Y dice que como no le quieren adorar voluntariamente, son sin excusa. Dios no pide al hombre cuentas de lo que no le comunica, pero sí de lo que le ha revelado. Y el apóstol Pablo dice que en el hombre Dios ha escrito en el corazón del hombre ¿qué cosa? No la ley, Ojo, la obra de la ley. ¿Qué diferencia hay entre la ley y la obra de la ley? También lo dice Pablo. Yo sé que vosotros lo conocéis bien. Esto es una simple lectura de la carta a los Romanos y de otros escritos de Pablo. Porque por la obra de la ley es el conocimiento de él. Luego lo que Dios hizo fue colocar en el corazón del hombre, en la parte inmaterial del hombre, los elementos. Lo veremos en su momento, cuando hablemos de la conciencia. Ciencia conjunta. Tiene que ver con acción de Dios, con participación de algo que es natural en Dios. Cuando Dios graba la obra de la ley en el corazón del hombre, dice el apóstol Pablo que el que no leyó nunca la ley, porque hay algunos que nunca han leído la Biblia, ¿está claro o no? Lo tenemos muy claro. Muy bien, pues estas personas que no han leído la ley, sus razonamientos le dicen lo que es bueno y lo que es malo. Cuando lo quebrantan están pecando.
De modo que a veces nos angustiamos muchísimo por el pobre del chinito que nunca oyó la palabra del Señor, o por el pobre del negro en el medio del África que nunca oyó el Evangelio. Dios le ha dado lo suficiente para que no sea condenado inocentemente. Porque Dios es gracia, bondad y misericordia. ¿Dios es espíritu o no? Bueno, ¿qué voy a decir? ¿Cómo no? Si lo dice la Biblia, Dios es espíritu. ¿Qué fue lo que Dios alentó para que el hombre sea hecho a imagen y semejanza? Soplo, viento, espíritu. Capítulo 2 del libro de Génesis y versículo 7. Y por ese soplo, el hombre vino a ser un alma viviente. Eso tiene que ver con el ser en sí del hombre. El alma está adaptada al cuerpo del hombre. Ojo con esto, por favor. Pero ¿puede existir sin él o no? Repito la pregunta. El alma está adaptada al cuerpo del hombre, ¿no es esto? El hombre es un ser compuesto por alma y cuerpo. Pero ¿el alma del hombre puede vivir sin el cuerpo del hombre? Pues claro, cuando una persona muere, el cuerpo va al sepulcro y el espíritu, el alma, vuela a Dios. Y Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La parte inmaterial del hombre tiene, por tanto, una existencia perpetua. ¿Pero es espiritual? Sí, es espiritual, fue soplada por Dios. ¿Dios es eterno? La imagen se le comunica a la parte inmaterial del hombre y el hombre tiene una parte inmaterial que es perpetua. Desde el momento en que nace una persona, se concibe una persona y se integran los elementos de una humanidad, esa parte inmaterial termina alguna vez o no. No, se proyecta a después de la vida. ¿No es esto? Muy bien. Aquí tenemos ya una idea de lo que significa imagen y semejanza. Estáis notando que tiene que ver no con la parte física del cuerpo del hombre, sino especialmente con la parte espiritual. La imagen y semejanza se manifiesta así. Ahora, ¿qué relación puede tener la imagen con el cuerpo? ¿Es difícil esto? Pues muy complicado. Eso es la verdad. Porque hasta ahora decimos que Dios es un ser inmaterial, ¿sí? Es espíritu puro. Luego la imagen no tiene que ver con materia, ¿verdad? Cuando leemos el libro de Génesis, en el capítulo 9, se habla del homicidio, del asesinato. ¿Qué es lo que mata? Cuando se asesina a una persona, ¿qué es lo que se le mata? ¿El cuerpo o el alma? Bueno, se mata a la persona, pero lo que muere realmente es el cuerpo. Muy bien, ¿por qué motivo entonces la destrucción del cuerpo se considera como algo contra la imagen de Dios? ¿Sí? Ahí lo dice Génesis, se vierte la sangre. De momento está hablando de vida normal, biológica, que reside en el cuerpo del hombre, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué se habla de que eso es un delito tremendo? Porque afecta a la imagen de Dios. El cuerpo es el vehículo de expresión del elemento inmaterial del hombre. El cuerpo expresa la realidad espiritual del hombre y de la abundancia del corazón. ¿Entendéis? Luego, el cuerpo es el elemento por el cual sale al exterior, a la vista de los otros hombres, lo que no se puede ver con ojos humanos, que es la parte espiritual del hombre. Claro, en ocasiones no sale tanto, cuando hay celos e iras, pero cuando hay contiendas, ¿ya salió lo que está en el interior o no? A veces comienza por pleitos, celos, iras, contiendas, y luego termina a bofetadas, divisiones. Entonces ya se ha visto lo que hay dentro del corazón del hombre. Cuando el corazón del hombre está lleno de gozo, paz y amor, el cuerpo experimenta la tranquilidad de la vida, la relación bondadosa con las personas, y eso es la expresión visible de la imagen y semejanza de Dios. Ahora, se habla de que en un futuro nuestro cuerpo animal, no es que seamos animales,
es que es un estuche del alma. En el futuro se habla de cuerpo espiritual, en la resurrección, cuando recibamos un cuerpo adaptado al elemento más alto de la parte inmaterial del hombre, que es el espíritu. De la misma forma, entonces, ese cuerpo perfecto será un instrumento absolutamente perfecto, valga la redundancia, para expresar la imagen de Dios. ¿Está claro? Cuerpo expresa la imagen, porque es el estuche, digamos así, de la parte espiritual. Dios es inmortal. A ver, un texto un tanto especial. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Este texto tiene muchísima importancia por muchas razones, pero una de ellas, vamos a ver, primera, Tesalonicenses. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inmarcesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Se refiere a quién? A Dios el Padre. Dice que habita en luz inmarcesible, permanece siempre en esa luz, y que ninguno de los hombres ha visto, nunca lo vio, ni lo puede ver. La primera persona de la deidad es invisible para el hombre. Ahora hay una cosa muy importante también aquí. La dogmática de la Iglesia a veces va en contra de la doctrina de la Biblia. La dogmática de la teología católico-romana dice o habla de la visión beatífica. ¿Oísteis alguna vez eso? Visión beatífica tiene que ver con el momento en que un santo, entre comillas, llega al cielo y le ponen un sillón. Se sienta en el sillón y per secula seculorum contempla la imagen del Padre, en una visión beatífica, extasiado por los siglos de los siglos. Lo único que hace ese hombre en el cielo es contemplar a Dios en su gloria. No es posible contemplar al Padre sino por medio del Hijo. ¿Está claro? De modo que no nos engañemos fácilmente con estas cuestiones. El Padre dice que es invisible, pero lo que me importa de ese texto es que ahí dice, el único que tiene inmortalidad. Fijaros, una cosa es el verbo tener, está vinculado con el verbo estar, otra cosa es el verbo ser. El otro día me parece que lo dije aquí, ¿no? Que no es lo mismo decir soy enfermo que estoy enfermo. Estoy enfermo quiere decir que mañana puedo estar sano. Y soy enfermo, ¿qué quiere decir? Que nunca más seré sano. La enfermedad y yo somos lo mismo. Bueno, aquí no dice que Dios está en inmortalidad. Dice que Dios tiene en sí mismo inmortalidad. Significa que Dios está absolutamente separado de cualquier cosa que tiene la muerte o que se relaciona con la muerte. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Inmortal. Pero inmortal no significa que no moría, es que la muerte no tenía nada que ver con él, porque la muerte para él no existía. Porque ¿qué es la muerte? La paga de él. Bueno, luego la muerte no existía para el hombre. Ahí está la inmortalidad. El hecho de que el cuerpo físico del hombre necesitase una reconstrucción permanente o un mantenimiento permanente es una cosa muy distinta a hablar de inmortalidad. El hombre comía del árbol de la vida y ese cuerpo no declinaba nunca, pero no significa que él muriese, porque no podía morir, ya que no había pecado. Muy bien. La muerte se pronuncia por efecto del pecado y la muerte afecta primeramente al cuerpo o afecta a las dos cosas. Primeramente, no afectó primero al cuerpo, perdonadme. Primeramente afectó al alma. Dios dijo al hombre cuando lo creó, el día que de él comieres, ciertamente, ¿cuándo? Moriría.
¿El mismo día que comiera? Vamos a ver, Dios dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás, allí o más tarde. En el mismo instante que comió, murió, porque el pecado hizo una barrera de separación entre Dios y el hombre. En Dios está la vida, fuera de Dios, ¿qué hay? Muerte. Murió espiritualmente. Luego, al cabo del tiempo, la evidencia visible, notáis que antes os decía que el cuerpo expresa la realidad invisible de nuestra parte espiritual, ¿verdad? La realidad visible de una muerte espiritual es la muerte física. Y los hombres van viendo que todos los hombres, a lo largo de la historia, mueren. Y Pablo dice, la realidad de que todos pecaron es que todos mueren, muerte física. Adán vivió muchísimos años, pero murió espiritualmente en aquella misma ocasión. Dios es soberano. ¿A dónde estoy? Yo no sé si estáis siguiendo, porque todas estas cosas son un tanto liadas, ¿no? Yo estoy diciéndoos que la imagen de Dios en el hombre tiene que ver con la transmisión de perfecciones divinas que se manifiestan también en el hombre. Ahora estamos siguiendo la cuestión. Dios es espíritu, el hombre tiene parte espiritual, Dios es justo, el hombre ha sido creado justo. Dios es soberano. ¿Qué es ser soberano? A ver, ¿quién me da una definición sencilla de soberanía? ¿Y cómo quiere? ¿Lo creéis o no? Aquel hombre que fue Spurgeon, y decía Spurgeon en una de esas frases tremendas que tenía, él decía lo siguiente: el hombre puede permitir a Dios que entre en el taller y cree los mundos, y decimos qué grande es Dios. Puede permitir que Dios entre en la casa de la misericordia y dé dones a los hombres, y decimos qué bueno es Dios. Pero cuando Dios se sienta en el trono y dice yo soy el soberano, el hombre rechina los dientes contra él y dice no tienes derecho a ser el soberano. Claro, porque Satanás inyectó en el hombre la idea de ser tú y no ser Dios. Tú eres el centro de todo, principal. Puedes hacer todo lo que tú quieras con tal de que lo desees. ¿Sabéis que ese es el postulado de Nueva Era? Nueva Era dice eso. Y eso es lo que Satanás le dijo al hombre y a la mujer en el huerto de Edén. No sé si tenía música Satanás en aquella ocasión, pero Nueva Era sí tiene música, con un mensaje por debajo sumamente interesante para ellos, pero no para Dios. Ahora, Dios es soberano. Quiere decir que ejerce dominio sobre toda la creación y que la sustenta. Pues sí, veamos Hebreos capítulo 1 y versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Resplandor de gloria, imagen de la sustancia. Aquí tenemos algo, yo no había pensado en este versículo para las notas en este sentido. Dice que Cristo es imagen ¿de qué? De la sustancia de Dios. Es decir, la expresión visible de los atributos incomunicables de Dios. Se hacen visibles en Jesucristo. De ahí que en esta misma carta diga el escritor de la carta a los Hebreos que en estos postreros días Dios nos habló por el Hijo. Aquí se menciona que ejerce autoridad sobre la creación, la creó y la sustenta, ¿notáis? Ahora, cuando Dios colocó al hombre en el huerto de Edén y sopló en su nariz aliento de vida, inmediatamente le comunicó delegadamente la facultad de ejercer autoridad en su parcela. Y Dios es el supremo sobre toda la creación, el hombre es supremo sobre la baja creación. Baja creación significa creación limitada, referida al mundo, referida a los elementos del mundo. De manera que cuando Dios crea al hombre le dice ahora, sojuzga la tierra, enseñoréate de la tierra, domina sobre la tierra, que los animales de la tierra te obedezcan. Aquí tenemos la imagen de Dios en el ejercicio de la autoridad del hombre en la tierra.
Por eso, cuando se habla de semejanza y de imagen, distinguiéndolas entre sí como elementos de una misma cosa, pero diferenciados en algo, cuando se habla de semejanza, se habla casi siempre de ejercicio de autoridad. Isaías 14, versículos 13 y 14. Tú que decías, se refiere a Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Semejanza tiene que ver con ejercicio de autoridad. Satanás aquí pretendía tener un trono y un cuerpo que le sirviera, de gente que le sirviera. Como Satanás no consiguió alcanzar este propósito en la presencia de Dios, vino a la tierra para conseguirlo por medio de la derrota del hombre. Bueno, resulta un poco árido esto. Sí, hombre, sí, cómo no. Es árido, porque, oye, hay cosas en la doctrina bíblica que son bastante áridas, y esta es una de ellas. Pero vayamos avanzando un poquito más, porque voy a deciros 2 o 3 cosas más áridas todavía. ¿Cuáles son las posiciones adoptadas en relación con la imagen y la semejanza? Bien, los reformados consideran que la imagen de Dios en el hombre consiste en la integridad original. Es decir, cuando Dios creó al hombre, lo creó íntegro, bueno en gran manera, pero que eso se ha perdido a consecuencia del pecado. El que decía esto, el que afirmaba contundentemente esto, era Calvino. Ahora, no corramos a Calvino a patadas, como casi siempre solemos hacer los evangélicos de nuestro mundo. No sé si ocurre aquí en Argentina eso. En España, durante mucho tiempo, llamar calvinista a un creyente era condenarlo a la hoguera. Pues no, señor. Todo aquel que cree en la seguridad de salvación, de alguna forma es calvinista. Una cosa es ser calvinista, otra cosa es ser hipercalvinista. Y claro, ¿qué es ser? Paréntesis. ¿Qué es ser hipercalvinista? Pues hipercalvinista es contestar a una pregunta. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por todos o por algunos? Ese no es un hipercalvinista. Ahora, si tú dices solo por algunos, ese es un hipercalvinista. ¿Es cierto eso? Bueno, la Biblia dice que Cristo murió por algunos, ¿o no? No, pero dice también que murió por algunos. Claro que dice, esta es mi sangre que es dada en remisión por muchos, no por todos. Sí, no os asustéis, que no estoy cayendo en este tema. Simplemente quiero haceros reflexionar. Mira, en la cruz de Cristo se produce una doble sustitución. Una sustitución potencial y una sustitución virtual. Sustitución potencial. La sangre de Cristo hace salvable a todo hombre. Entonces se llama potencial, ¿por qué? Porque tiene potencia salvadora ¿para quién? Para todo aquel que cree. De ahí que Pablo diga que Cristo murió por todos. Pero hay una sustitución virtual que solo es eficaz ¿para quiénes? Para los que creen. Entonces, ¿se puede decir que Cristo murió por muchos? Sí, virtualmente. ¿Potencialmente por todos? Sí. Esto es lo que Calvino no vio cuando estudió este asunto. Y decimos, hombre, mira tú Calvino, un hombre que sabía tanto, que escribió las instituciones y que... Bueno, cuando los reformadores salieron de la Iglesia, abordaron problemas urgentes. ¿Entendéis? De manera que Calvino abordó... ¿Qué abordó Lutero? La justificación por la fe. Y Calvino, la seguridad de salvación, etcétera, etcétera. Pero ninguno de los dos, por ejemplo, abordó el reino y la escatología, porque no era urgente. Y asumieron lo que ya había. Ahora, a medida que pasó el tiempo, los mismos reformados que siguen las enseñanzas de Calvino dijeron, no se ha perdido la imagen del hombre en la caída. ¿Por qué? Porque es que lo dice Génesis 9:6, que el hombre
que la sangre del hombre, el que vierte sangre del hombre, está atentando porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces dijeron, bueno, Calvino pensó que era así, pero no era así. La Iglesia reformada entonces fue variando a lo largo del tiempo, y la teología reformada en cuanto a la imagen del hombre establece 6 principios. Primero, el alma o el espíritu del hombre, el alma o espíritu del hombre se manifiesta en cualidades de simplicidad, invisibilidad e inmortalidad. Esto ya lo hemos visto. Segundo, las potencias o facultades físicas del hombre como un ser racional y moral tienen que ver con la expresión de la parte inmaterial del hombre en el exterior. La integridad intelectual y moral de la naturaleza del hombre se revela en el verdadero conocimiento, justicia y santidad. Y así siguen unas cuantas cosas más ahí, lo tenéis en las notas, no voy a ocupar el tiempo porque os decía que esto es bastante árido. Ahora, los reformados son estos. ¿Qué piensan los luteranos? Los luteranos son simples. Ellos piensan que Dios ha hecho al hombre en el principio con una justicia original. Esa justicia original se ha perdido a causa del pecado. Y ahí quedan, no entran en más. Ahora, la Iglesia Católica Romana se encuentra con un problema. ¿Cómo abordar la teología calvinista, que tiene base bíblica? ¿Y cómo abordar la teología luterana? Sabéis que la Iglesia Católica tuvo un teólogo que fue esencial para ellos, un coloso de la teología. Ese hombre debió nacer con un cerebro teológico, fue concebido para teólogo y alumbrado como teólogo ya. Y ese se llama, ¿sabéis quién? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino en aquel tiempo escribió una monumental obra que se llama Summa Teológica. Y esa Summa Teológica va respondiendo a preguntas teológicas, muchas de las cuales tienen que ver con la Reforma. Si alguien tiene interés en eso, yo le ruego que procure encontrar la Summa Teológica y la lea. Va a ser muy difícil que la encuentre, porque como es un libro que no tiene demasiada lectura, demasiados partidarios, porque leer la Summa Teológica de Tomás de Aquino hay que tener tiempo y ganas. Pues esto, que lo haga. Quiero deciros que yo tengo la Summa Teológica, Tomás de Aquino, pobrecito Agustín de Hipona, que tiene que ver con él. Fue otro tremendo teólogo, pero tengo la Summa Teológica y tengo 12 tomos de 1000 y pico de páginas cada uno. Es la Summa Teológica, por eso se llama Summa. Bueno, cuando este hombre llega ahí a hablar de esto, dice que Dios en la creación dio dones naturales al hombre en esa parte inmaterial. Dios creó, sopló, y en esa parte inmaterial le ha dado dones naturales que corresponden a la naturaleza y que son regalos de Dios, soplados por el Espíritu de Dios en la parte inmaterial del hombre. Y eso creó en el hombre lo que ellos llaman imagen natural de Dios. Ahora, imagen natural quiere decir que ellos vinculan esencialmente estos dones a la naturaleza, no tanto a la esencia. A ese hombre se le dota además de justicia natural, la justicia que Dios le da. Pero al mismo tiempo, ese hombre en sí tiene un elemento que se llama concupiscencia. Ellos consideran que la concupiscencia en sí misma no es pecado, que es pecado cuando el hombre dice sí a las insinuaciones de la concupiscencia. De ahí que para ellos haya santos, entre comillas, que llevaron una vida perfecta. ¿Sabéis por qué? Porque dijeron siempre no a la concupiscencia. Eso no es posible. Eso no es posible. Ahora, para controlar la baja naturaleza, Dios dio a los hombres dones naturales que incluyen esa justicia original, y además situó en relación dentro de la parte inmaterial distintos elementos, sobre todos ellos el espíritu y luego el alma en la parte más baja. Los dones sobrenaturales se perdieron por el pecado, pero la pérdida no eliminó la naturaleza esencial del hombre.
De ahí que, mirad, todos estos puntos que menciona la teología católica le vale a ellos para algo muy serio. Entre otras cosas, para hablar para crear lo que se llama pecado venial y pecado mortal, en una serie de distinciones porque afectan a ciertas partes integrantes. Venimos por último a la posición arminiana o pelagiana, y esta con diferencias sostienen que la imagen de Dios es la personalidad libre del hombre. Bueno, mirad, queridos míos, hay un sistema teológico evangélico muy bueno, pero que es un arminianismo modificado que se llama el wesleyanismo. ¿Sabéis quién fue Wesley? Bueno, él modificó el arminianismo colocando algunos puntos del calvinismo ahí, pero una de las cosas que Wesley enfatiza es que el hombre tiene libre albedrío absoluto hoy. Por tanto, puede decidir francamente sobre dos opciones sin ningún tipo especial de ayuda. ¿Estáis siguiendo eso? Eso no es así, ¿sabes? Para que el hombre pueda creer, tiene que ser asistido por Dios. No lo fuerza Dios, ¿eh? Bueno, para que nadie se marche inquieto esta noche de esto y diga este tipo es un hereje, pues voy a explicaros eso. Hemos terminado la antropología. Esto pertenece a soteriología. Vamos a ver. La invitación del Evangelio es un llamado a obediencia o una respuesta a una invitación. Lo repito. La invitación del Evangelio a salvación es un llamado a obediencia o una invitación que se puede aceptar o rechazar. Es una invitación. Es un llamado a obediencia. Por una razón. Todos los verbos en la invitación del Evangelio están en imperativo. Cristo nunca dijo, si os parece bien venir. ¿Qué dice Cristo? Venid a mí. Cuando el hombre acepta, está y cuando no acepta, no está simplemente despreciando una invitación, está quebrantando lo que un mandamiento. Por eso Cristo dice que aquel que cree tiene vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso, a veces lo unimos esto a aquel pasaje de segunda carta a los Corintios, en donde dice, Dios, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios ruega. Hay un cómo. Es como si Él lo hiciese. ¿Cómo se entiende esto? Pues muy sencillo. Imagínate que tú eres el embajador de la República Argentina. Tienes el respaldo del presidente y del gobierno. Yo no sé cómo se nombran aquí embajadores, pero es lo mismo. Representas a la Argentina. Y de pronto hay por ahí un país chiquitito, no importa dónde sea, que se ha metido con la Argentina. Y le ha venido y le ha llevado una de esas islitas que están en el canal allá abajo. Y a ti te convoca el gobierno de ese país tuyo y te dice, mira, vas junto al presidente de ese país y le dices esto. Tiene usted 48 horas para salir de ese sitio. En caso contrario, toda la fuerza armada de Argentina va a meterse con usted. Tú vas y le dices al señor señor presidente, vengo a decirle en nombre de mi gobierno, plan. ¿Terminaste el discurso? Sí, ya se lo has dicho. Ahora ya terminaste la encomienda, ya se lo has dicho. Y tú empiezas a decirle, por favor, tenga usted en cuenta lo que le va a pasar. Yo le pido que analice bien esto. No diga que no así tan precipitadamente. Le ruego, por favor. ¿Quién ruega? El embajador.
y lo hace como si la República Argentina estuviera rogando por medio, pero no está rogando la República Argentina, está rogando el embajador frente a lo que pasa. Así es el Evangelio. El que predica el Evangelio da un mensaje de parte de Dios. Dios no ruega, Dios dice, cree o te pierdes. ¿Está bien? Pero tú inmediatamente que sabes lo que va a pasar, comienzas a rogar a las personas que acepten el mensaje. Esto es soberanía y responsabilidad. Muy bien. Dicho esto, mañana seguiremos con la parte inmaterial del hombre. De manera que si el Señor no viene antes, vamos a analizar ya aspectos concretos que tienen que ver con voluntad, con conciencia y con otras cosas más.